Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este evento. Eh, es el primer webinar de un webinar series, así que esperamos que os guste y que continuéis con nosotros. Voy a presentar a nuestro magnífico ponente. Jesús Martínez Armela está cerrando ahora mismo su ciclo como presidente de INMA, del International Project Management Association, cargo que ejerce desde 2018, aunque se mantendrá en activo como chairman del Consejo Delegado durante el próximo trienio. Previo a su presidencia ha ejercido a nivel internacional todas las funciones dentro de INMA, por destacar algunas: auditor de organismos certificadores, director de programa de expansión en América Latina y vicepresidente de la Junta Ejecutiva Mundial antes de ser presidente. Jesús es miembro de AIPRO INMA Spain, AIPRO INMA España, desde el año 1999. Es vicepresidente primero de la asociación y responsable del organismo certificador en España desde 2005. De profesión, es ingeniero agrónomo y en biosistemas. Tiene además un máster en dirección de empresas. Jesús ostenta el mayor nivel de certificación en dirección de proyecto, INMA nivel A, lo que reconoce su amplia experiencia como director, no solo en proyectos, sino también en programas y carteras. Lleva más de 35 años de profesión en la espalda como responsable de más de 500 proyectos y programas en el mundo entero, seguro que sobre los 40 países. Es titular de 5 patentes de invención y autor de 6 libros y más de 60 artículos científicos y profesionales. Es fundador y cofundador de varias empresas como Bioagro Projects y P3 Competences, desde las cuales ofrece servicios en consultoría de ingeniería y dirección de proyectos y programas. Creo que para empezar este webinar serie no podemos contar con mejor ponente. Os voy a dejar con él, va a ser una sesión de unos 40 minutos, más después unos 20 minutos de pregunta. Jesús, por favor, the floor is yours. Many thanks. Muchas gracias, Vanessa, por tan extensa presentación, y buenas tardes, buenos días a todo el mundo. He visto bastantes amigos de antaño. Pedido disculpas anticipadamente. Tenemos hoy, no sé si es algo relacionado con el viento Tetauri, pero tenemos problemas con todas las redes a lo largo del día. Llevo muchas horas ya de comunicación virtual y todas las redes y todas las plataformas están funcionando muy lentamente. Voy a intentar cumplir con la restricción de los 40 minutos y, como ya me presentó Vanessa, y creo que muchos de los que están ahí, saludos especialmente a los amigos de Costa Rica, de Perú, de México y alguno más en la península, especialmente a Felipe, que hace muchos años que no lo veo, aunque esté en Madrid. Así que gracias por estar ahí. De lo único que no ha dicho Vanessa, y creo que es lo que más importa hoy, es que todo eso que ella ha dicho, a todos nos gusta tener un buen currículum, pero eso en el siglo XXI ya no es lo que era antes. Antes CV significaba currículum vitae y hoy significa simplemente que continúo estando vivo. Continúo vivo porque el contexto que nos está tocando vivir no permite asegurar que lo que yo fui capaz de hacer, yo sea capaz de volver a repetirlo. Porque no sé vosotros, pero yo estoy viviendo un mundo que nunca antes he vivido y llevo casi 40 años pateando el mundo, literalmente, en muchísimos países. Me ha tocado vivir muchísimas cosas, pero la situación actual es algo que yo al menos no la he vivido, y en ese mundo tenemos que continuar diseñando y dirigiendo proyectos y muchas otras cosas. Con lo cual me quedo con eso de apasionado evangelizador de las competencias. ¿Y por qué competencias? Porque es mucho más que conocimiento. Y el título de esta primer webinar de la primera serie de AIPRO IPMA España
sobre certificación y modelos de dirección de proyectos, tiene que ver con una presentación lo más aséptica y profesional posible, con el fin de ilustrar acerca de cuáles son actualmente los modelos más utilizados a nivel mundial y cuáles son los requisitos o las características más importantes de ellos y de sus modelos de certificación. No es una sesión de proselitismo acerca de quién es más guapo en la foto, todo lo contrario. Intentaré realizar una presentación, repito, de la manera más aséptica y profesional, remarcando las bondades de cada uno de los distintos modelos y dejando a la audiencia, es decir, a todos vosotros, tiempo para la reflexión y para la comparación. Lo vengo diciendo hace muchísimos años. Creo que hay un gravísimo error en el mercado a la hora de tener que elegir. Esto no es ir a comprar un carro o una lavadora o un modelo de iPhone. Esto es una aproximación profesional a distintos modelos, estándares, métodos, metodologías en dirección de proyectos. Y todos sirven para lo que sirven. Y sus certificaciones también. Y así que vamos a empezar. Sin más dilación, obviamente recordando a aquellos que conozcan menos, que es IPMA, porque estamos actuando desde una asociación nacional de IPMA, como es la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos en España, que es IPMA España, y lo es miembro desde el año, ahí sobra un 9, desde el año 1986, es miembro de IPMA, fundada hace 28 años, en el año 1993, miembro de esa federación llamada International Project Management Association, que es la decana mundial de asociaciones en dirección de proyectos, registrada oficialmente en Suiza, en Zúrich, en el año 65 del siglo pasado, y que hoy aglutina a 72 naciones en todo el mundo, 72 asociaciones nacionales y sus respectivos organismos certificadores. Dicho esto, me gustaría empezar con dos premisas, dos reflexiones. Veo que las pantallas tardan mucho en cargarse. Vamos a intentar seguir, aunque sea lentamente, pero el apoyo gráfico es importante para entender el contenido. En esta primera premisa, que está tardando en cargarse, pues mientras se carga lo voy anticipando porque si no, no vamos a poder cumplir con el tiempo. En esta primera premisa, en un horizonte espacial, ahí aparecerá desde principios del siglo pasado, desde principios del año... Jesús, te hemos dejado de escuchar. Entiendo que ahora sí. ¿Se escucha ahora? Ahora perfecto. Ok. Vamos a intentar también solventar el tema de la calidad del... ¿Quieres enviarme la presentación y que intente hacerlo yo por si eso mejora algo? Lo que ocurre es que pesa una barbaridad. Entonces enviarlo a través de transferencia de datos o algo así. Bueno, pues bien, pues mientras se va cargando, esta era el espacio temporal. Lo que os estaba diciendo es que antes de empezar a explicar los modelos en sí, creía interesante compartir con vosotros esta línea espacial. Es una línea que nos retrotrae algo así como 110 años desde los albores, la prehistoria de lo que hoy consideramos el project management, ¿no? Y pensar
que solamente hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y el que lo dijo no estaba muy seguro de lo primero, ¿verdad? Digo esto porque una herramienta que hoy es absolutamente conocida, democratizada y de facilísimo acceso, como es una diagramación Gantt, tardó 30 años en utilizarse. ¿Ya? Se construyó con el objetivo de tareas logísticas, de suministro, especialmente suministro de avituallamiento y munición durante la Primera Guerra Mundial, y luego es utilizada en gran escala en la construcción de un proyecto muy grande, es la presa Hoover en Arizona a mediados de los años 30. Si ahí debajo hacéis el esfuerzo de colocar otra línea acerca de cuánta gente vivía en el mundo en 1910, 20, hasta nuestros días, pues vamos a ir entendiendo que a medida que crece el número de habitantes en el planeta, las sociedades se van haciendo más complejas, más diversas, empieza un grado de globalización, tenemos una tendencia a la creación de muchísimos estándares, métodos, metodologías, técnicas y herramientas relacionadas con dirección de proyectos. Y esto es cuanto menos curioso, porque a medida que hemos ido dando mayor cobertura al conocimiento, a medida que hemos ido avanzando en educación y capacitación, en técnicas, métodos y herramientas, el porcentaje de proyectos fallados no disminuye. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? Porque no será por técnicas, métodos, metodologías y competencias asociadas a dirección de proyectos. Hace escasamente 15 años, como mucho la gente conocía el PMBOK del PMI y algunos conocían a la ICB de IPMA. Muy poca gente conocía otras cosas a nivel mundial. Y continúan apareciendo nuevos estándares. Si nos acercamos un poquito más a los albores reales, modernos de la dirección de proyectos, pues probablemente continuemos acarreando ese sesgo cognitivo que nos traiciona en el momento de pensar, y especialmente porque además los orígenes de nuestra profesión, especialmente para todos aquellos que hemos tenido una educación de base ingenieril, nos lleva a ver la dirección de proyectos como una dirección facultativa. Y no hay nada más lejano que eso. No hay nada parecido a la dirección facultativa o a la dirección de proyectos. La dirección facultativa es una dirección técnica sobre una tipología específica del proyecto. El project management es algo muy distinto, pero a lo largo de los últimos más de 60 años, la aproximación tanto a la educación como a la aplicación profesional práctica nos viene como consecuencia de una aproximación excesivamente metodológica, muy centrada en la triple restricción, muy centrada en una aproximación que fue buena en un momento determinado de la historia de la dirección de proyectos, como consecuencia del contexto, como consecuencia de la tipología de proyectos. Y esto lo continuamos arrastrando todavía hoy. Es decir, tenemos una tendencia, un sesgo cognitivo, a pensar que los estándares en dirección de proyectos deben obligatoriamente que definir una manera en la que todos podamos seguir. Es decir, un libro de cocina, un textbook, dime el método, la metodología y las técnicas y herramientas que tengo que aplicar. No, pues ese es el primer sesgo cognitivo trascendente que tenemos que quitarnos. Tenemos que quitarnos esa venda y tenemos que quitarnos esos tapaoídos, porque no es cierto, y menos en el mundo buca o post-buca que nos está tocando vivir y del que luego también profundizaré.
Mi segundo mensaje, como siempre, quiere centrarse en la necesidad de manejar un vocabulario común. Si tenemos que luego comparar modelos de certificación, tenemos que saber que existe a nivel mundial un marco de referencia. En español es el Marco Mundial de Evaluación de la Conformidad y en inglés es el Conformity Assessment Framework, que define los requisitos que tienen que reunir los organismos que certifican a personas. Y esto nos llevaría a solo una presentación, porque es un elefante blanco, porque tenemos que discernir entre qué es certificación, qué es acreditación y en qué se diferencia de la certificación, qué es homologación, qué es estandarización, y qué son normas, qué son estándares, qué son guías. Y todo ello en dirección de proyectos, porque todo esto lo podemos aplicar a otras áreas de conocimiento que también definen sistemas y que también tienen normas por las cuales se certifican, ¿ya? Y tengo que pasar rápido, repito, porque desgraciadamente hoy la tecnología o la capacidad de la red no nos está ayudando y va todo muy lento. Digamos que la certificación pues es esto que estáis leyendo ahí. Es un procedimiento mediante el cual un organismo, es decir, en lo que se llama tercera parte, el organismo certificador, contra una norma o un estándar de referencia, certifica al objeto sujeto. Y ese objeto sujeto puede ser un producto, puede ser un sistema o puede ser una persona. ¿Y qué es lo que certifica? Pues que cumple con lo exigido, aportando las evidencias del cumplimiento. Una cosa completamente distinta a la certificación es la acreditación. Y además aquí hay una complejidad añadida porque se traduce mal del inglés accreditation y certification. Y además hay dos ingleses, el británico y el norteamericano, con lo cual no utilizan tampoco la misma conceptualización cuando en Estados Unidos se habla de accreditation y en Inglaterra se habla de accreditation. Por eso dentro de ese marco mundial de evaluación de la conformidad, la acreditación está claramente especificado. La acreditación es un procedimiento mediante el cual un organismo nacional, y suele ser solo un organismo, contra un estándar internacional que se llama, en este caso dentro de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tienen una serie de protocolos de reconocimiento mutuo a través del ministerio correspondiente, o la Secretaría de Estado correspondiente en un determinado país. Bueno, pues ese organismo lo que hace es acreditar al organismo que va a certificar. Para poner un caso entendible, en España, el organismo certificador de la Dirección de Proyectos de la Asociación Española de IPMA, se llama OCDP, ese organismo está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, que es el organismo superior en España, que es el que acredita para que un organismo pueda certificar. Es decir, el OCDP está acreditado por el ENAC para que pueda certificar personas. ¿Contra qué estándar y contra qué norma? Un estándar técnico, que es la ISO 17024, y un estándar profesional, que es la ICB, que define los distintos niveles de certificación en IPMA. ¿Ya? La homologación es algo distinto. Tiene que ver con algo que se puede comparar y que dos organismos pluriestatales deciden reconocerlo. Los que habéis sufrido la homologación de algún título, sabéis a qué me refiero. O los que tenéis experiencia importando o exportando equipamiento, se os piden homologaciones para cumplir con las leyes de eso en el país que recibe ese producto. Y otra cosa distinta es normalizar o estandarizar, que es producir normas. Y hay muchos organismos que producen normas. En España es AENOR, a nivel en el Reino Unido es el British Standard, DIN en Alemania y así sucesivamente. ISO a nivel internacional. Otro tema importante en el lenguaje es diferenciar lo que es metodología de lo que es método. Porque vamos a ver a continuación
ejemplos de modelos que se basan más en el desarrollo metodológico que más otros en el método. Y son aproximaciones distintas, tan válidas uno como la otra. Resumiendo, vamos a ver a lo largo de la presentación que tenemos dos enfoques. Y vuelvo a repetir que no estamos vendiendo ni uno mejor que el otro. Son planteamientos y aproximaciones diferentes. Pero hoy por hoy, en el mundo podemos encontrar un primer bloque que se enfoca en transmitir, en educar y en certificar sobre métodos y metodologías que definen procesos de project management. Ahí tenemos el más conocido, el PMI o el PMI, con una serie de libros de referencia, de estándares de referencia como el PMBOK of Knowledge. Es un modelo de corte cultural norteamericano y que tiene pues, más de 25 años. El PRINCE2, que es un modelo que la diferencia con el PMI, lo veremos luego. PRINCE es un método, PMI es una metodología y PRINCE es un modelo británico, con un corte cultural británico. El P2M es un método muy parecido a PRINCE, que es de corte cultural japonés, y el PM Square es una metodología que tiene muy poco tiempo, un par de años, y está promovida por la Dirección General de JIT de la Comisión Europea. Vamos a ver las diferencias entre ellos. Y luego tenemos otro enfoque, que es el enfoque que define los estándares que determinan las competencias y los roles asociados en cualquier función de project management, más allá de los procesos. Son dos aproximaciones completamente distintas, con lo cual empezamos a ver que, considerando que ambas son frutas, pues es difícil comparar peras con manzanas, con melones y con plátanos, porque siendo frutas sirven para cosas distintas y parecen cosas diferentes. Y de hecho son cosas diferentes. Otra cuestión es la complementariedad. Otro concepto fundamental para entender eso que estaba yo llamando el acervo cultural, el patrón cultural, donde se origina cada estándar, es el modelo de gobernanza de las organizaciones. Y esto es relevante para entender también la aproximación y los contenidos. En relación con IPMA, como lo explicaba anteriormente, es la decana mundial, cerca de 56 años, y actualmente tiene 72 asociaciones. No es una franquicia, no es una distribuidora, es una enorme red de redes, es una red federal de asociaciones nacionales soberanas, es decir, no existen capítulos. Existe solamente una asociación de IPMA por país y esa asociación maneja los productos de IPMA de acuerdo con el contexto cultural de su país. Y esto es un tema importante, porque el modelo de gobierno también es federal y de una manera regular, 2 veces al año, se reúnen los 72 delegados de las 72 naciones en algún lugar del mundo. Este año, como consecuencia de la pandemia, las reuniones obviamente han tenido que ser virtuales. Esto va a marcar la aproximación, la estrategia y la oferta de productos y servicios de IPMA en el mercado a través de sus asociaciones. El PMI es una asociación que nace en Estados Unidos, en Pensilvania, unos años después, y que se basa en un modelo de franquicia. Existen los capítulos del PMI y todos los capítulos del PMI reportan a la central en Filadelfia y tiene todo un sistema de producción, de bibliografía, de soporte, a lo que hasta ahora eran los reps, están cambiando también. El PMI está abordando, desde que celebró el año pasado el 50 aniversario, está abordando una transformación interna muy importante. Yo creo que en pro y en bien de toda la profesión, está rompiendo esquemas,
y está aportando ahora la versión que a continuación vamos a ver, que es la más conocida. No tenemos tiempo para profundizar en todas las certificaciones, sino en la más relevante, en la más conocida y en la más demandada. Además de producir una ingente cantidad de bibliografía, tiene una fundación para el fomento de la educación básica llamada PMEF, y para la educación superior tiene un organismo que se llama el Global Accreditation Center, que lo que hace es establecer alianzas con universidades, ¿no? También una diferencia importante. PMI no ofrece membresía institucional o corporativa, cosa que IPMA es prevalente. IPMA se dirige tanto al asociado individual como al asociado institucional, sean estas empresas, organizaciones públicas o privadas, universidades, ¿ya? Y tampoco tiene servicio para jóvenes específicamente, cosa que IPMA sí que tenemos toda un remit específico para las secciones jóvenes, y tampoco participa de una manera muy activa y relevante. No es que no haga investigación, pero participa de una manera menos intensa que IPMA. Lo que conocemos como PRINCE, actualmente, desde hace 6 años, está comercializada por una empresa que se llama Axelos. Y Axelos es una empresa mixta entre el gobierno británico, en concreto el gabinete de la presidencia, es el Cabinet of Commerce, y una empresa privada que se llama Capital. Y es la actual versión, una de las más conocidas, que es el PRINCE. Tiene sus orígenes en el modelo del prompt del año 75, creado por lo que en aquellas fechas era la oficina de la presidencia del gobierno. También actúa en base a franquicias que ellos llaman ATOS, a través de los cuales permite la certificación de los distintos niveles de certificación, porque no solamente tiene PRINCE con 2 niveles, que también los vamos a ver, sino que tiene otros estándares que se llaman las mejores prácticas, de best practices, que también certifica, pasaremos por encima. Y más recientemente el PM Square de la Comisión Europea, lanzado en un entorno abierto por parte de esa dirección general de la Comisión, y es una metodología con distintas aplicabilidades, muy sencilla, muy amigable, que también define trabajo en entornos ágiles, tanto en proyectos como en programas y como en portfolios. Continúa sin estar clara cuál va a ser la aplicabilidad, continúa estando no suficientemente claro cuál va a ser el futuro. De hecho, estamos desde IPMA cooperando con esa dirección general acerca de cómo puede ser el futuro, por la razón que luego os explicaré cuando os presente con mayor detalle la metodología. Y hay que diferenciar 2 cosas, y luego también las veremos. ¿Quién es quién cuando se habla de PM Square? ¿Cuál es la diferencia entre la alianza para PM Square y PM Square de la Comisión Europea? Lo vamos a ir viendo. Y luego veremos otras cosas, no sé si nos va a dar tiempo, pero haceros referencia a un organismo que se llama GAPS, y luego os hablo de él porque históricamente este organismo durante años se centró en comparar los distintos estándares, con el riesgo que significa comparar ese tipo de frutas que antes os decía, ¿verdad? Es difícil comparar métodos, metodologías técnicas, herramientas y competencias en dirección de proyectos, porque es peligroso. Vamos a entrar dentro de la constricción del tiempo, porque apenas si quedan escasamente 15 minutos, la diferencia entre los modelos y específicamente de las certificaciones más relevantes. PMI, como os decía, está sufriendo una transformación muy importante en todos los términos internos, de gobernanza. Habéis visto el cambio de la imagen, y la que se avecina pues es la versión 7ª de la PM Book of Knowledge, la guía de referencia,
que empezará a ser de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero del año próximo, y que cambia incluso radicalmente los exámenes de todas sus certificaciones, pero repito, nos centramos hoy en el PMP, ¿no? Esa es la imagen que tiene la guía, la 7ª edición, y este es el cambio trascendente que vamos a ver. La primera edición, desde la edición de Bill Duncan en el 86 y posteriormente editada en el 87, a la actual. Pues han pasado más de 25 años con 6 ediciones y pues tenemos ahí la clásica aproximación que todos conocíamos de las áreas de conocimiento con el ciclo de vida del proyecto, que se transforma en una aproximación bien distinta, porque habla de principios de dirección de proyectos y habla de esos 14 principios y habla de la guía de los fundamentos en dominios, donde además se centra en el manejo de equipos interesados, en incertidumbre, en desempeño y trabajo del proyecto. Habla de una aproximación que nunca la había hecho, que es la necesidad de tropicalizar, en el inglés de tailoring, o sea, de adaptar el book al proyecto, cosa que antes era poco más que una anatema y una gran crítica que se ha hecho al PMBOK desde siempre es que no se podía aplicar literalmente todo esto porque en algunos contextos culturales y en alguna tipología de proyectos, pues aplicar las áreas de conocimiento y el ciclo de vida tal y como estaba explicado, pues que en teoría quedaba muy bien, pero que en la práctica no. El mensaje es que hay un cambio radical en el estándar de referencia del PMI y también en los exámenes, porque antes los que estáis certificados como PMPs o CAPMs conocíais el número de preguntas, que había un determinado número de preguntas que eran de relleno y se pasaba con un porcentaje determinado de respuestas acertadas. Ahora la aproximación es mucho más hacia el estilo de IPMA, ¿no? Porque tenemos 3 dominios, incluso prácticamente los dominios se llaman casi como los dominios de IPMA. Se llama el dominio de gente, el dominio de procesos y el dominio de contexto de negocios. Y además la nota de corte va a variar porque tiene una ponderación en base a esos números. 42% será temas relacionados con conocimiento de todo lo que está relacionado con el manejo de personas, el 50% procesos, técnicas y el 8% en contexto del proyecto. Y las preguntas van a estar realizadas sobre una determinada tarea. Ahí tenéis un ejemplo, cómo manejar los conflictos, cuáles van a ser los facilitadores. Vamos a ver luego que, por ejemplo, IPMA esto le llama indicadores clave de competencia. Si bien es cierto que aquí no hay indicadores clave de desempeño, y esa sí que es una diferencia que luego veremos con IPMA, pero en cualquier caso el mensaje es un cambio radical en el contenido del PMBOK y un cambio radical en cómo se van a desarrollar los exámenes y cuáles van a ser los contenidos de los exámenes. Otro modelo que es el modelo que más ha certificado y que continúa estando en el top de las certificaciones mundiales. PRIMS se acerca a los 3 millones de certificaciones mundiales, muy por encima de cualquiera de los demás, en sus 2 niveles básicos, el introductorio y el practicante. El nombre viene del acrónimo Proyectos en controles, en un ambiente controlado, Project in Controlled Environments, y como se comenté hace un momento cuando hablé de las diferencias a nivel de gobierno de las organizaciones, pues es una iniciativa que durante muchos años fue del Ministerio de la Presidencia, de la Oficina del Gabinete del Gobierno del Reino Unido, y que se basa sobre un método que originalmente era ese Prompt 2, que era una metodología
que se centró en el desarrollo de un marco de trabajo común para el desarrollo de proyectos de IT. Posteriormente eso evoluciona, hay un primer PRINCE sin ser 2, hay un refresh del PRINCE 2 del 96 publicado en el 2017 y hay un cambio en la manera de comercializar todo esto de hace escasamente 4 o 5 años. Y aparte de la certificación PRINCE con sus 2 modelos, tienen otras certificaciones como las que figuran ahí al final, que ellos llaman las mejores prácticas. ITIL, MSP, MOR, P3O. Pero para poder comparar o acercarnos a una asimilación de qué se diferencian las principales certificaciones, y estamos aquí incidiendo en las certificaciones de personas, en todos los modelos, pues en PRINCE tenemos lo que se llaman los 3x7. Es un método de gestión basado en 7 principios, 7 temas y 7 procesos. ¿Qué es lo que no cubre la referencia PRINCE? Pues especialidades, técnicas de detalle y no abarca, no cubre descripciones específicas relacionadas con liderazgo. ¿Okay? En relación con esa 7x3, el método viene a decir, usted tiene que ir adaptándose, esto es una guía, vaya usted adaptándose a las necesidades del contexto dependiendo de en la fase del ciclo en el que usted esté en el proyecto. Y todo aparece y se organiza desde un caso de negocio, pasando por riesgo, pasando por planes, autorizaciones, límite de autoridad, cambios, gestión, calidad, progreso. No es en este sentido muy distinto a una aproximación metodológica parecida a la clásica del PM Book of Knowledge, y como luego veremos también a la del modelo PM Square de la Unión Europea. Describe 3 niveles de manejo. El director, el directing, es el que tiene la máxima autoridad. El que maneja, que es el que de alguna manera coordina toda la gestión, y los que entregan, los que producen partes del entregable, sea el entregable o no. Este es el nivel, este triángulo que vais a ver ahora, este es el nivel de certificaciones. El modelo dice, necesitas antes de empezar a entender el modelo, la certificación de bien, la certificación foundational, que es la básica, necesitas algo antes y te envía a una certificación de conocimiento muy básica, que curiosamente emite APM, que es la asociación de IPMA en el Reino Unido. A partir de ahí dice, si quieres ir un poquito más, tienes el nivel de practitioner. Ya eres un poquito experto en dirección de proyectos. Pero si quieres ir a más y quieres manejar programas y portfolios, tienes otra certificación que es la MSP. En las certificaciones de PMI ocurre algo parecido. En búsqueda de ser lo más concreto posible, he obviado toda la pirámide de certificaciones de PMI, que son muchas y variadas, y también incorpora la certificación de programas y de portfolios. En el tema de los exámenes, pues para el introductorio, el foundational, es muy sencillo. Son 75 preguntas, es 1 hora y pasas acertando el 50%. Por eso es algo muy buscado, porque es muy sencillo, es muy amigable. Otra cuestión es cuál es el fundamento que te da realmente para dirigir proyectos, o si solamente es la puerta de entrada. El otro nivel, que es el nivel ya de practicante, es un poquito más el experto. Aquí ya son exámenes de 2 horas y media de duración, donde hay 9 preguntas, hay que marcar una, ya se tiene que pasar con más del 59%, y a diferencia del anterior, que no se recertifica, aquí la recertificación es cada 5 años.
PMI, también dependiendo de la certificación, requiere recertificaciones entre 3 y 5 años. Y para finalizar con el modelo de Axelos, con el modelo de Prince, aquí tenemos el resto de certificaciones que está ofreciendo hoy por hoy Axelos dentro de Prince, que llaman las mejores prácticas. El siguiente modelo, y cada vez más conocido por estar además en un entorno abierto, es el modelo del PM Square. Es el proyecto promovido por la Unión Europea durante bastantes años. Ha sido un proyecto costoso en términos de esfuerzo, en términos de tiempo, porque pues, inicialmente se estaba buscando una metodología que sirviese primero más a nivel interno. La Unión Europea pues maneja más de 30.000 empleados directos solo en la Comisión. Son 17 instituciones dentro del gobierno de la Europa Unida y 45 agencias, además de esas 17 instituciones. Pues ya se pueden imaginar la cantidad y el enorme nivel de recursos y de proyectos que se manejan, ¿no? Esto arranca en el 2007 y al ser algo pues, más novedoso, por lo menos en términos de edad, más joven, pues tiene una aproximación que va recopilando muchísimas cosas. Por ejemplo, tiene una manera muy entendible, es el primer círculo que veis, donde se definen los procesos fundamentales para la gestión y la comunicación con las partes involucradas. También ciclo, ¿no? El ciclo de vida de los procesos de información, desde a quién la prueba, a quién la evalúa, quién está relacionado con la planificación y capacidades necesarias, cuáles van a ser las prioridades, y dentro de ellos pues, habla generación de beneficio, de manejo del riesgo, de temas relacionados con el monitoreo y control, cómo se tiene que informar, y temas relacionados con la gestión de cambio. Y es interesante también la aproximación al gobierno, porque en términos de gobernanza, ¿dónde está el proyecto y dónde están las otras cosas? ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está la cartera? Y eso a nivel organizacional, y hace especial énfasis a nivel organizacional, quién maneja y quién maneja otras cosas. Toda la habilidad de diseñar toda una teoría de formatos, ellos le llaman artefactos, no sabe prácticamente nada de proyectos, pues qué tipo de documentación, ciclo de vida del proyecto. Y es algo interesante, lo vais a ver en esta diapositiva, que a diferencia de el modelo de PMI y otros modelos, donde hablan de seguimiento y control solo a partir del kick-off, es decir, solo a partir del lanzamiento, después de tener el documento de integración. Y aquí dice, no, hay que seguirlo y monitorearlo desde la fase de inicio del proyecto. Pero también se acerca. Y luego, para cada una de esas fases del ciclo de vida, indica qué tareas hay que realizar, quién tiene que aprobar el siguiente paso, es una especie de límite de autoridad, y cómo se tiene que justificar. La justificación es el documento que va a soportar salir de una fase para entrar en la siguiente fase. Tenéis acceso a través del portal de la Unión Europea, se puede descargar todo esto y además está en español, además de en el resto de idiomas de la Unión Europea. Ahí, dentro de ese ciclo de vida, pues veis todas las distintas fases que la metodología dice que hay que aplicar. Y todos los documentos que hay que emitir y dónde se tienen que quedar registrados. Claro, esto impacta desde el primer momento, especialmente a aquellos que no tienen experiencia, tienen escasa experiencia en dirección de proyectos. Y esto es muy bueno
pero al mismo tiempo es algo peligroso, porque aquellos que no tienen experiencia pueden caer en la tentación de que hacer esto significa seguridad en que el proyecto llegue a buen fin. Bueno, esto es una manera de administrar procesos por proyectos. Otra cosa distinta es dirigir el proyecto, porque ahí es donde llega la necesidad de aplicar competencias, habilidades y destrezas para precisamente construir los entregables, los planes de gestión. También habla la PM Square de trabajar en un entorno ágil, entendiendo el entorno ágil más que como una metodología, como un framework de referencia, ya como un marco de referencia para trabajar en equipo, más allá de las metodologías ágiles. Y luego desagrega el posicionamiento de esa metodología, de esa aproximación ágil, dependiendo del nivel donde se encuentra el proyecto y dependiendo del nivel jerárquico de la organización. Y finaliza la metodología diciendo: esto es muy importante, todas estas técnicas, pero es relevante que ustedes consideren que son necesarias, además de las técnicas, las herramientas, las competencias. Y remite en el manual de referencia de tecnología, en la página número 10 de la edición abierta, remite a las metodologías de la ICB de IPMA, a las de comportamiento, a las de people y a las de competencia de perspectiva. ¿Ya? Bien, mi último mensaje respecto de esta metodología es no confundir lo que hoy actualmente está en el mercado. Y es totalmente lícito. Yo simplemente digo que vais a ver, podéis entrar en el portal de la Unión, podéis descargaros la síntesis y los documentos adjuntos de PM Square, metodología de gestión de proyectos, en ese entorno abierto. Y luego existe una alianza de personas y organizaciones que, basándose en ese contexto abierto, están promocionando la educación y la certificación con la metodología PM Square. Repito, totalmente lícito, pero no es lo mismo. PM Square Alliance no es PM Square Digit. Todavía la Comisión Europea no ha decidido qué va a hacer y si va a exigir o no que todas las personas o organismos relacionados con la dirección de proyectos en la Unión Europea tienen que tener una educación o una certificación con esta metodología abierta. ¿Ok? Entonces, mensaje: PM Square Alliance no es PM Square Digit, aunque utiliza la misma metodología. Luego, porque se nos fue el tiempo ya, el GAPS, el Global Alliance for Project Professions, es algo que nace hace 17 años y las últimas reuniones ellos han decidido cambiar lo que antes se llamaba Alianza Global para el desarrollo de los estándares de proyectos en Alianza Global para la profesión de proyectos. Y tienen una serie de comparación de base entre los frameworks que hablan de competencias. Y luego habla de una comparación de frameworks para la complejidad. Complejidad en proyectos y complejidad en programas. También el acceso es libre. Esta información podéis entrar ahí dentro, podéis bajaros la información. Tenéis incluso unos vídeos bastante amigables, solamente en inglés. Y veréis que existen también una serie de Excels que intentan comparar los distintos métodos, metodologías y los estándares de competencia. Muy interesante, pero repito, tenéis que ser objetivos y cuando te hablan de métodos, técnicas y herramientas, pues no confundirlo de lo que son requisitos de habilidades y destrezas. Una cosa es el skill y otra es el knowledge.
A veces no está lo suficientemente claro, pero es una buena aproximación para entender no solamente estos 4 grandes modelos que hemos visto, PMI, Prince2, PM Square. Vamos a dejar el detalle de IPMA porque dentro de la serie de webinars una certificación de 4 niveles y a las otras certificaciones de IPMA. Lo que os comentaba antes de IPMA, cuando hablo de IPMA me refiero pues, a cualquier asociación nacional, en este caso la Asociación Española de Ingeniería y Dirección de Proyectos IPMA España, pues estamos alineados con la visión, la misión, los valores de la Federación Mundial, los mismos pilares. El eje fundamental de las asociaciones de IPMA es la gente, el desarrollo del individuo, en 4 valores básicos: profesionalismo, desarrollo de competencias, calidad y alianzas. Y en IPMA nos gusta hablar, en IPMA España nos gusta hablar de nuestro ecosistema. Y también en la serie de webinars que hoy da inicio vamos a tener ocasión de profundizar en todo el ecosistema. Hay muchas cosas. Hay una cartera de productos y servicios dependiendo de la audiencia. Si son grupos de interés especial para empresas y organizaciones, si es gente que tiene menos de 35 años para los jóvenes, si es gente que busca hacer benchmarking a través de los premios, si es gente que está interesada en la investigación, tanto en teoría como en práctica, es gente que está interesada en eventos, es gente que está interesada en la certificación, gente que está interesada en muchas otras cuestiones. La gran diferencia de IPMA es que toda su aproximación está basada, como acabo de decir, en el desarrollo del individuo como eje fundamental. Sea persona individual, sean personas trabajando en equipos o sean organizaciones, es decir, entes que están dirigidas y gestionadas por personas. Y aunque parezca un perogrullo, no lo es, porque es el único modelo que dice el conocimiento es fundamental, pero más importante el conocimiento es la competencia. Tener habilidades y destrezas para manejar el tipo de proyecto, de programa de cartera, dependiendo del contexto, de la complejidad del liderazgo y del impacto estratégico. Y en IPMA tenemos 4 niveles y sus roles asociados. No únicamente hay niveles de Project, Program y Portfolio Manager. Tenemos los mismos en entornos ágiles. Otro rol que es el rol de consultor y de coach y otro rol que es el de educador, de formador en dirección de proyectos también en esos 3 niveles más altos. Para cada uno de esos niveles, ya lo veremos en su momento, se requieren una serie de habilidades, destrezas y años de experiencia. La siguiente diapositiva lo que pretende es transmitir esa fotografía global. La ICB, que define las competencias para esos 4 niveles y roles asociados, son competencias de personas. El PEB, que define sobre un modelo de excelencia cuáles son los criterios que hay que seguir para obtener el éxito en programas y en proyectos. Es una especie de balance scorecard, de cuadro de mandos integral para la dirección de proyectos, que además sirve para competir en los premios nacionales y mundiales de IPMA. Y luego la cultura. Hace falta cultura de proyectos. Esto es igual, a mí me gusta insistir, hace muchos años cuando empezamos a hablar de la necesidad de que se requiere un contexto de calidad en las organizaciones. Necesitamos calidad y calidad total y excelencia en calidad, pues si no existía la cultura de calidad, hubo que crear la cultura de calidad. Aquí ocurre lo mismo, si queremos tener proyectos, programas y directores de proyectos y programas exitosos, necesitamos una cultura para el proyecto en las organizaciones. Y ese es el estándar que definen las competencias organizacionales. Los 2 primeros, si os parece bien llamarles, sería Project Management y el tercero sería el Management by Projects.
En español los dos primeros es dirección de proyectos y el otro es dirección por proyectos. Es el gobierno de las organizaciones basadas en proyectos. Y como siempre, todas estas certificaciones en IPMA tienen un plan de carrera profesional camino de los planes de brechas y de la recertificación, porque la importancia de la certificación es el punto de partida en el modelo de IPMA, no es el punto de llegada, porque nos van a dar un plan de brechas y nos van a sugerir qué tenemos que hacer para mejorar esas brechas y tendremos 5 años para poder conseguirlo. Y la recertificación es la unidad de medida del progreso. ¿Por qué? Pues porque cada día más a los empleadores, a los empresarios, a los que emplean, a project managers, ya no les interesa tanto el cartón que diga que hay un documento que reconoce el conocimiento que tú tienes en dirección de proyectos. Ellos lo que quieren saber es si tú realmente has dirigido proyectos o sabes dirigir proyectos y lo puedes demostrar. Y en IPMA nos gusta hablar del carnet para dirigir proyectos. Yo puedo tener un carnet para manejar una bicicleta. No necesito una patente, un permiso, ¿verdad? Necesito conocer el permiso de circulación y saber por dónde tengo que ir y cómo tengo que ir. Pero y si necesito una patente para manejar una motocicleta o un carro o una jipeta o un camión o un buque o un avión, necesito demostrar que realmente tengo las habilidades y destrezas para manejar los tipos de proyectos, programas y portfolios dependiendo de la complejidad, dependiendo del impacto estratégico y dependiendo del estilo de liderazgo que cada proyecto o programa necesita. Y sobrepasados de tiempo, nos quedamos aquí, podremos profundizar más. Hay un webinar dedicado exclusivamente a profundizar en el modelo de excelencia en proyectos y en programas. Es ese cuadro de mandos integral trascendente, nos permite hacer muchas cosas camino de entender la cultura de proyectos en la organización. Lo relevante es entender que la OCB nos va a definir, nos define 18 competencias organizacionales en 5 ámbitos. También vamos a tener un webinar especial para hablar de la certificación Delta y de la OCB. Esto nos va a dar una visión mucho más sistémica, holística, de cómo se integran las certificaciones de individuos, de proyectos y programas y de las organizaciones. Y para eso, pues entender que tenemos una oferta muy amplia, también la vamos a ir ampliando a lo largo de la serie de webinars en AIPRO, especialmente para la gente joven, la gente que tiene menos de 35 años. Vamos a profundizar en los distintos proyectos internos, nacionales, regionales e internacionales a lo largo de toda la cartera. Hablaremos también de los SICs, de los grupos especiales de interés. ¿Qué son los SICs en IPMA? ¿Cuál es la trascendencia de los SICs? Estamos manejando grupos de interés especial para Smart Cities, Smart Rural, inteligencia artificial, megaproyectos y muchas otras áreas donde pues al empleador, a la empresa, al profesional le interesa, oye, eso está muy bien, lo del Project Management en global, pero en mi sector de actividad, ¿cómo se están haciendo las cosas en distintos países? La investigación trascendente para atraer a la academia, para atraer a los organismos de investigación y a las empresas. ¿Cuál es el aporte que tenemos en investigación? Y también otra oferta, de la cual podemos hablar también, no está confirmado el webinar, pero profundizaremos en el registro de proveedores educativos en dirección de proyectos. Y vamos a ver que tenemos 2 posibilidades: organizaciones, empresas, consultores, individuos que trabajen en educación básica o en capacitación. Diferenciamos education de lo que es training. Capacitar es educar a aquel que ya sabe, que tiene experiencia y que quiere ir a más. Y como decía antes, también aparte del PEB, del modelo de excelencia, vamos a tener un webinar en el cual vamos a profundizar sobre los premios, las ventajas de formar parte del Club Mundial de la Excelencia y poder hacer benchmarking, investigación
comparativa. Y tengo que pararme aquí porque me gustaría tener un poco de tiempo para preguntas, para un conversatorio, y continuaremos profundizando acerca de cuál es la cartera de productos y servicios de AIPRO, IPMA España, y cuáles son nuestros objetivos más allá de la certificación. Repito, a modo de wrap-up, hemos visto los 4 modelos generalmente conocidos y utilizados en distintas partes del mundo. La realidad es que el contexto geográfico y cultural también hace más conocido un modelo que otro, pero el mensaje es nada es excluyente, todo es complementario, y una cosa es el conocimiento, el método, la metodología, las técnicas y herramientas asociadas de la competencia. La competencia engloba mucho más que método y que metodología. Bueno, pues en poco más de 50 minutos espero haber sido capaz de compartir lo trascendente de cada uno de los modelos, y repito, vamos a tener otros webinars donde vamos a profundizar más en el conocimiento de productos y servicios específicamente de IPM. Pues the floor is yours. Muchísimas gracias, Jesús. Tenemos un ratito para preguntas. Eso, teniéndote a mano, no nos vamos a privar de ello. ¿Quién se anima a ser el primero en preguntar? A ver. Podéis activar el micrófono y hablar directamente. Hola, ¿se me escucha? Aaron. Buenas, Vanessa. Me gustaría preguntar de qué va, es decir, qué es este proyecto para los jóvenes menores de 35 de dirección de proyectos. ¿De qué trata eso exactamente? Bueno, la sección joven, en España le llamamos AIPRO Joven, a nivel mundial se conoce como IPMA John Crew. La John Crew es una unidad de servicio que tiene toda una cartera de productos y servicios dirigido a la audiencia que tiene menos de 35 años. ¿Y por qué le llamamos así? Bueno, pues porque Naciones Unidas dice que tú eres John Crew y tienes menos de 35 años. Imagino que esto cambiará, ¿no? Pero bien, medio en broma, medio en serio. Lo que sí que tenemos claro es de que Parque Jurásico estamos llegando al final, ¿no? Y que hemos de aplicar lecciones aprendidas y que hay que darle la aproximación a la educación y a la capacitación para las nuevas generaciones tiene que ser algo completamente distinto. Por ejemplo, no está todavía extendido a nivel mundial lo de Kids in Project Management. Nosotros pensamos que es necesario en el mundo en el que vivimos, no ahora ya, estamos hablando de hace más de 10 años, que no podemos empezar a hablar de Project Management en la universidad. Hace falta hablar de... La vida es un programa de proyectos. Necesitamos insistir en habilidades blandas, en destrezas, en lo que llamamos habilidades blandas, sobre todo de comportamiento, trabajo en equipo, actitud abierta, liderazgo, manejo de conflictos, todas estas cuestiones. Hay asociaciones que tienen programas especiales dirigidos a las escuelas, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. Estamos viendo que aquellos países que empezaron hace años, hace más de 10 años, cuando la gente llega a la educación superior, pues no tienes que explicarle cosas que son obvias a nivel de habilidades, y con lo cual te puedes centrar más en lo duro, ¿no? Más en la técnica. Bueno, pues para eso tenemos una serie de productos. Por ejemplo, hay una red que se llama Become Project Manager, así Project Manager, es una especie de LinkedIn interno para el desarrollo del talento, pone a los jóvenes en contacto. Para dinamizar eso hemos tenido siempre una competición global que se llama GICO, que por cierto empezó anteayer. Y el GICO es una especie de bootcamp virtual donde la gente pues trabaja obligatoriamente
en esos equipos virtuales, no tienes que hablar el mismo idioma, no tienes que ser de la misma región geográfica, etcétera, etcétera. O sea, hay dos que prácticamente no se duerme porque tienes que trabajar, que está más 7 horas o más 7, 8 horas en relación con tu uso horario. Es algo realmente que engancha mucho y que además pues aprovecha recompensas. Por ejemplo, recibes una beca para la certificación de. Hay otras, digamos, un poquito más duras y que son incluso, hasta ahora hemos tenido que hacerlo virtual también por la pandemia, pero históricamente se ha hecho presencial. Es una competición de estudiantes de maestrías en dirección de proyectos o de dirección de proyectos, donde hay una fase de competición a nivel nacional. Este año hemos tenido 17 equipos, creo que de 12 universidades españolas. El ganador representa al país en la fase regional, este año fue en Alemania, y el ganador lo representa en la fase mundial, que coincide con el Congreso Mundial de IPMA. Es en base a simulaciones de proyectos, por ejemplo. Tenemos para los jóvenes investigadores, pues especialmente para pre y postdocs, reconocimiento de las mejores contribuciones en proyectos de investigación. Tener conocimiento de los mejores directores de proyectos jóvenes del año en una serie distintas tipologías de proyectos. Tenemos el Congreso de los Jóvenes. Hay toda una serie de productos y servicios que van dirigidos especialmente a los jóvenes, desde la educación, la capacitación, la competición, el desarrollo de competencias. En España es Joaquín Abadín, probablemente esté también con nosotros, y si no, por favor, dirigiros o a Vanessa o a Ángela en secretaría solicitando más información acerca de cómo poder incorporaros a John Cru. Recordar que IPMA solamente tiene un cliente en el mercado, que es su asociación nacional, y desde su asociación nacional se manejan los productos y servicios, con lo cual todas las actividades que haya que hacer a nivel internacional con IPMA van a través de la sección joven de la asociación nacional. Ahora te ha quedado más o menos claro. Hay un montón de cosas pensadas específicamente para los jóvenes en el inicio de su carrera como hacia la dirección de proyectos y como directores de proyectos. Agustín Moya tenía algún comentario que quería compartir. Agustín. Sí, muchas gracias, Vanessa. Soy Agustín Moya Colorado, soy socio de AIPRO y además soy el coordinador regional de Pyme Square Alliance en España. Y quería agradecerte por la presentación porque siempre aprendo un montón cuando te escucho. Y quería resaltar un poco lo que has mencionado, ¿no? de la complementariedad y de cómo en Pyme Square se menciona la ICB como ese área fundamental de competencias y de soft skills que has mencionado, fundamentales en la dirección de proyectos. Y también resaltar y agradecerte esa diferenciación que marcas entre lo que es la Comisión Europea y Pyme Square Alliance, porque obviamente no somos lo mismo, no queremos serlo, y muchas veces incluso a nosotros mismos nos preguntan, ¿pero esto qué tiene que ver? Bueno, esto es una iniciativa privada, sin ánimo de lucro, que trata de poner la metodología al alcance de mucha más gente, que para lo que la Comisión Europea a veces pues, no tiene la rapidez de reflejos o la capacidad para llegar de esta forma. Así que muchísimas gracias por estos comentarios y encantado de explotar y de explorar esa complementariedad. Gracias, Agustín. No sé, te oía con mucho eco, pero creo que sí, que ese es el mensaje acerca de la... Y es el mensaje de este primer webinar, en el sentido de desmontar mitos acerca de si tengo que decidir entre un Renault o entre un Audi. Pues depende de muchas cosas, ¿verdad? Los dos son coches y los dos sirven para conducir. Hay que buscar
dónde voy a aplicar o dónde voy a conducir, dónde voy a manejar el vehículo. Muy bien. No sé si una pregunta más, como mucho, por tiempo. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? O lo dejamos aquí y os invito a participar del próximo webinar que estará centrado en certificación 4Ls y sus extensiones. Tendrá lugar el día 19 de noviembre y la inscripción está abierta. Cualquier cosa os podéis dirigir al correo de AIPRO y os enviamos toda la información o consultar la página web y las redes sociales. Jesús, eternamente agradecida por poder contar siempre con tu colaboración y con tu sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir. Os enviaremos este reconocimiento de la participación, de la asistencia por correo electrónico en los próximos días. Cualquier cosa también nos podéis escribir sobre eso y nos vemos en breve. Listo, cuídense muchos. Muchísimas gracias. Y happy projects. Happy projects. Mucha precaución. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.